Hola a todos, vamos a ver hoy una búsqueda en un array de 3x4 hecho en Java. Tenemos el siguiente planteamiento. Si el usuario ingresa una palabra cuya primera letra coincida con la primera letra de la tercera columna, entonces se debe devolver un array, un arreglo que contenga la palabra de la primera columna. Veamos entonces dos casos muy puntuales. Si el usuario ingresa una palabra que inicie con la letra A, como tenemos en la tercera columna la palabra arte, que inicia por A, entonces tendríamos que devolver la palabra Alemania, que se encuentra en la columna número uno. Si el caso corresponde a que el usuario ingresa la letra O, resulta que en la tercera columna la palabra oro inicia con la letra O. Precisamente entonces, como coinciden, se debería devolver un arreglo que contenga, además de la palabra Alemania, correspondería entonces asignar el país de España. Vamos a ver entonces el código para este ejercicio. Lo tenemos en pantalla. Entonces lo primero sería definir la clase arrays que se debe importar para que se pueda hacer el manejo de los arreglos. Luego tenemos entonces un método, en este caso lo vamos a llamar buscador de keyword, el cual va a recibir dos parámetros, la letra o la palabra que quiera ingresar el usuario y un array de dos dimensiones, en este caso lo hemos llamado datos. Dentro del método entonces necesitamos la siguiente variable también, una variable de subcadena que nos va a servir para contener la primera letra que ingrese el usuario. Y vamos a tener un arreglo, en este caso de una sola dimensión, donde vamos a guardar las palabras cada vez que coincida la letra que ingresó el usuario con la primera letra de la palabra en la columna número 3. El ejercicio es muy simple, se implementa mediante dos ciclos for. El primer ciclo for va a ser encargado de recorrer las filas y el segundo ciclo va a estar encargado de recorrer las columnas. Entonces, como mencionamos, debemos capturar con el método substring, debemos capturar la letra inicial de la palabra que se encuentra en la tercera columna y este valor lo pasamos a la variable de subcadena. Luego nos preguntamos con una condición, si la subcadena empieza con la letra que ingresó el usuario, entonces se va a llevar la palabra de la primera columna y se va a almacenar en el arreglo especificado para ello. Si no coincide, dado el caso que no coincida, entonces se continúa leyendo la siguiente fila del arreglo. Y finalmente tenemos entonces un arreglo, el cual hemos llenado en forma manual, como vimos pues en el ejemplo anterior de la diapositiva. Tenemos un arreglo, en este caso de 4 posiciones, realmente puede ser de la cantidad de posiciones que se quiera. En este caso hemos llenado 16 posiciones, pero solo vamos a recorrer 3 filas. Entonces aquí podemos ver que la tercera columna contiene la palabra A y la primera columna contiene la palabra Alemania. Si el usuario ingresa la letra A, entonces debe coincidir y por eso se va a retornar la palabra Alemania. Y tenemos igualmente en la tercera columna el valor de oro. Si el usuario ingresa la letra O, entonces se debe retornar en el arreglo la palabra España. Acá hay un dato muy importante. Como tenemos un método que se implementa mediante un array y el valor principal es un arreglo, entonces para la parte de la prueba se debe tener también una variable array, la cual va a almacenar el valor que retorne el método. Aquí tenemos entonces
la sentencia de return que nos va a entregar un arreglo con las palabras que coincidieron en el ejercicio. Vamos a probarlo entonces. Acá tenemos que el usuario ingresa una letra A. ¿Qué va a pasar? Entonces ejecutemos. Bueno, aquí tenemos que se retorna un arreglo con la palabra Alemania y dos valores nulos. En este caso hay dos valores nulos porque el arreglo contiene tres filas. ¿Qué sucede entonces si utilizamos, como en el ejemplo, la palabra O? ¿Qué nos va a retornar? Si el usuario ingresa la palabra O, ejecutamos para ver qué vamos a obtener como salida. Acá podemos comprobar entonces que retornamos nuevamente un arreglo de tres posiciones que contiene la palabra España. Recordemos que está haciendo la comparación entre la tercera columna y la palabra o la letra que ingresa el usuario. Entonces, de acuerdo a esto, es el valor que vamos a recibir. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de ayuda el ejercicio. Y gracias por vernos. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.